¿Cómo les va? Mi nombre es Blanco Estefanía, soy residente de segundo año de la residencia de cirugía general del Hospital Dr. Oscar Allende de Mar del Plata. Hoy vamos a presentar un caso que sucedió hace varios años. Se llama Imagen en espejo. ¿Pueden ver que pasen las diapositivas? Sí. Bien, ese es nuestro hospital. Eh, Ese es nuestro equipo de residentes con nuestros instructores de trauma, Alberto Osac, Guillermo Valgaro y Andrea Potes. Hoy le vamos a presentar el caso de un varón de 30 años que ingresa a la guardia por una herida de arma de fuego en la región epigástrica sin orificio de salida. Se evalúa en shock room a los 30 minutos de la herida de arma de fuego, con un paciente con la vía aérea permeable, con un cuello sin particularidades, con entrada de aire conservada, con una frecuencia respiratoria de 24 y saturando 96% de aire ambiente, y con un estado hemodinámico con una TA de 160 y una frecuencia cardíaca de 100, que nos da un índice de shock de 1. ¿Sí? El Glasgow a la evaluación era de 14 en 15, y en el examen físico lo único que advertíamos era un orificio de arma de fuego en la región epigástrica. Cristina, eso Bien. Y los Ahí podemos ver la imagen del orificio de arma de fuego, y en el examen físico el paciente presentaba el abdomen tenso con intenso dolor a la evaluación, con defensa muscular difusa. Ahí advertimos el orificio, y con este paciente y este estado hemodinámico yo les hago la pregunta de que si para ustedes presenta shock, y en caso de que interpreten de que sí es así, de qué tipo de reanimación le harían y qué estudios complementarios le solicitarían o cómo actuarían. Quiero destacar que, bueno, es un caso que sucedió hace varios años, así que como residentes, yo recién lo conocí hace poco y mis compañeros no lo conocen. Así que en esta primera estación, tal vez que es un poco la más simple, les propongo a los chicos a ver si alguno quiere participar, de los que estén participando, residentes en general. A ver quién se anima, como dijo su compañera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Adelante. Bueno, nosotros empezaríamos con una reanimación controlada, con 2 vías periféricas, pasar 500 de fisiológico y poner aportarle un poco de oxígeno al paciente. Y lo primero que haríamos es hacer un FAST, a ver si presenta líquido libre. Y si nos permite la hemodinamia del paciente, llevarlo al tomógrafo. Viste que Estefanía te hizo una pregunta capciosa de entrada, ¿no? ¿Está en shock este paciente? Por definición, no estaría en shock porque está hemodinámicamente compensado. A ver, pasales, Estefanía, pasale, ponelos por favor los datos de la... Ahí está, eso. Y los gases en sangre, como dice Pilasi, ¿eh? Bueno. Está, mirá ahí, Mariana de Huerto pone shock tipo 1. Ahí levantó la mano Camilo Viñoles. ¿Qué opinas, Camilo? Bueno, el shock no se define solamente por este parámetro, por esta división, frecuencia cardíaca. El paciente joven, ¿tá? Tan borderline, nosotros tenemos que pensar, ¿tá? Que tiene un hemoperitoneo importante, ¿tá? Aunque los parámetros de hemodinámicos en principio estén bastante bien, ¿tá? Eso lo que ha dado, lo que dice la experiencia no lo dicen los papeles. Segundo, no hay que olvidarse de reponer a estos pacientes con sangre, ¿tá? Cuanto antes. Si se puede tener un tromboelastograma es lo ideal, y reponerle 1-1-1-1 o lo que le haga falta al enfermo. La gasometría es esencial porque nos va a permitir tomar decisiones. Y el gluconato de calcio también hoy en día se incluye dentro de la reposición, así como el ácido tranexámico. O sea que el shock de los papeles es una cosa, y el shock del paciente joven
¿tá? Es bien diferente, porque un paciente joven puede estar compensado y tener un hemoperitoneo importante. En este paciente sí yo le haría un FAST, ¿tá? Y creo que es un paciente de indicación quirúrgica, ¿no? Hacer un puerto único, público, porque tiene una herida de epigastrio que va a requerir una laparotomía, sin duda. Perfecto, Camilo, gracias. Fernando, levantaste la mano. Sí, realmente es un caso muy, muy interesante. Yo les voy a confesar una cosa. Mira, ahí Carlos Pirassi está preguntando por la edad, no me acuerdo, era joven, sí. 30 años. 30 años. 30 años. 30 años, herida única en epigastrio, arma de fuego, Carlos. Y esa es la fisiología del enfermo, la evaluación inicial. Yo le voy a confesar, uno se va entrando en años y empieza a agarrar temores, ¿no? Y uno de los temores que yo tengo siempre en la cirugía de emergencia, en trauma, es la herida arma de fuego con entrada en epigastrio. Claro. Acá hay cosas muy importantes que se pueden haber visto involucradas. Por supuesto, lesiones de víscera hueca, pero por supuesto, uno piensa primero que nada en los grandes vasos retroperitoneales. Una herida con entrada en epigastrio, lo primero que uno piensa, bueno, ¿qué pasa con los grandes vasos retroperitoneales? Sobre todo en la línea media, ¿verdad? Y este enfermo está en una situación en la cual, como ustedes ven acá, un índice de shock de 1, no se puede estar indicando, el índice de shock es más sensible que cada uno de sus componentes por separado. Eso está bastante bien estudiado. Es más sensible para el diagnóstico de shock que la frecuencia cardíaca sola o que la tensión arterial sistólica sola. Si bien no es una cosa absoluta, pero hay, bueno, en ese continuum de variables que hay, se considera que por arriba de 0,8 en general hablamos de que el paciente está en shock, ¿no? Entonces realmente es un enfermo que, si bien en este momento, uno podría decir, bueno, admite estudios adicionales, tenemos que tener mucho cuidado, porque es un enfermo que rápidamente puede cursar hacia la descompensación y que por otro lado también ya tiene un elemento mayor que nos llevaría o nos inclinaría a una laparotomía, que es que tiene, si yo no entendí mal, una reacción peritoneal, ¿verdad? Un abdomen con defensa. Así que bueno, yo comparto lo que acá se dijo, hacer una pequeña carga de volumen, colocarle una máscara de oxígeno, ya activar toda la gente de hemoterapia, porque posiblemente este enfermo va a precisar sangre. Y bueno, tal vez en la respuesta a esa valoración inicial y reposición inicial decidiremos y definiremos, según donde estamos parados, si el enfermo es trasladable a un tomógrafo o rápidamente hay que ir con él a sala de operación. Bueno, ¿continuamos? Sí. Bárbaro. Sí, Como Guillermo. Le colocamos oxígeno con mascarilla que corregía la saturación a 97 y se reanimó con 1000 de solución fisiológica. Recordemos también que es un caso que no sucedió hace poco y se le solicitó grupo sanguíneo y factor RH y el FAST fue negativo. Mira, Guillermo está pidiendo la palabra. Sí. Gracias, buen día a todos. No, perdón, una breve interrupción. Esto justo me vino a la mente, ayer este grupo de Cali presentó en el Zoom que hacen los viernes un caso de un paciente con una arma de fuego en el tórax, donde había un hemotórax importante en la placa, y ahí se planteó, ¿no?, si el paciente iba a ir a quirófano, incluso se planteó si colocarle un drenaje pleural o si llevarlo al tomógrafo antes porque tenía orificio de entrada pero no de salida, pensaban que podía haber una lesión mediastinal. Y ahí lo que mencionaron que fue que, bueno, que muchas veces las conductas dependen de dónde estamos, ¿no es cierto? Ellos ahí que tienen el tomógrafo al lado de la sala de emergencia y que tienen una muy rápida disponibilidad de todos los hemoderivados como para empezar enseguida una transfusión masiva, es como que estiran un poco la posibilidad de una tomografía para saber para dónde fue la bala, para planificar mejor el abordaje. Entonces, bueno, en ese caso terminaron haciendo eso. Un paciente que nosotros de pronto hubiésemos colocado un tubo de tórax y hubiésemos llevado a quirófano por un hemotórax importante, ellos terminaron comenzando con la transfusión inmediatamente, casi en forma simultánea con la tomografía, y el paciente se hizo una tomografía y después, bueno, se pudo saber que en realidad la bala había embolizado, en fin, el manejo fue bastante complejo, pero en definitiva, creo que sí, influye mucho también la logística del lugar, ¿no?, a la hora de estas consideraciones TAC versus quirófano, y si hay posibilidad o no de transfusión masiva. Gracias. Gracias. Bueno, a ver cómo sigue. Seguimos. Con la expansión de 1000 de solución fisiológica, el paciente tenía una sistólica de 100, una frecuencia de 105 y un índice de shock de 1,1, ¿sí?
pero tenemos la realidad de que en ese momento no funcionaba el tomógrafo. Así que con esto nosotros nos preguntamos si lo llevarían al tomógrafo que está en otro centro. Nosotros disponemos del materno infantil también, que tiene tomógrafo, que queda más o menos a 5 kilómetros de distancia, si decidirían hacerle una radiografía simple o si directamente lo llevarían al quirófano. ¿Qué proponen ustedes hacer? Yo puedo decir, yo no, perdón, puedo opinar, Sí. yo no lo llevaría en este paciente, que aparte se agravó un poquito más el shock, yo no lo llevaría ni al tomógrafo, aunque tuviera tomógrafo en el hospital, salvo un tomógrafo portátil, que no hay, que no existe, por lo menos acá. Y una placa de tórax, si tiene un IFAS confiable, no sé, se podría obviar, y yo lo llevaría al quirófano, esa es mi La de opinión. abdomen también está disponible. Está. Así, te sirve para guiarte dónde está la bala, si no tiene salida. Sería bueno un estudio de rayos, pero rápido. Y Folo, levantaste la mano. Juan Carlos. Sí, buenos días a todos. Muy interesante el caso. Los otros días nos pasó algo similar. Pero bueno, teníamos el tomógrafo. El planteo acá, yo si no tengo el tomógrafo, le hago una placa en reanimación directamente, y de entrada lo subo a sala de operaciones. O sea, ni siquiera me planteo la posibilidad de hacer una laparoscopía, en este caso con una herida en epigastrio, va a la laparotomía de entrada. Y destaco el hecho de lo que dijo Fernando, digo, de establecer el protocolo de transfusión masiva de entrada, ¿no? Este enfermo es lo que va a requerir, sangre, básicamente. Y encontrar y abrir la caja de Pandora, que siempre es un desafío. Perfecto, Folo, gracias. Bueno, No les sé si- cuento. A ver, dale. Nosotros lo que hicimos, como decías vos, una radiografía de abdomen es el único imagen que contábamos, no se le pidió el par radiológico, y esa es la imagen que nos brinda. Ahí, Carlos Pilasi puso de tórax, preguntó. No se hizo de tórax y tampoco se hizo el perfil de abdomen. No sé si, Carlos, querés agregar algo, porque más que la de tórax. No, de acuerdo en no hacerlo, ¿eh? O sea, si es que sabemos que la ecografía es más sensible que la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, la verdad que tiene un muy limitado efecto para el tórax. Podría servir para buscar el proyectil, pero ya lo tienen ahí abajo, así que no tiene ninguna indicación hacer una radiografía de tórax en este paciente. Pero sí preguntaba por el FAST, porque a mí lo único que me interesaría sería el tórax. Ya sé que el abdomen tiene un problema, entonces como que ni siquiera perdería tiempo en la ecografía del abdomen. No, negativo Gracias, tampoco. Carlos. Excelente, sí, es verdad. El IFAS. Bueno, yo realmente creo que con negativo. IFAS negativo, tiene una clínica que ventila en ambos campos pulmonares, le hago un IFAS y no tiene derrame pericárdico, no tiene derrame pleural, yo creo que pararía por ahí y este enfermo va a la parotomía. Perfecto. Bien. Bueno, nosotros como se adelantaba Fernando, les preguntamos si le harían una laparotomía exploradora o una laparoscopía. ¿Alguien quiere opinar? ¿Por qué no la Recordamos que laparoscopía? tiene un índice de shock de 1,1 con una frecuencia cardíaca de 105 y una sistólica de 100 después de 1000 de expansión. Ahí Nico Martínez puso puerto único. Todos compartimos eso, ¿no? Camilo levantó la mano. Camilo. No te escuchamos, estás silenciado, Camilo. Yo aprendí algo en trauma que dice, en este paciente más vale 3 centímetros más de incisión que 3 metros bajo tierra. Lo dijo alguien alguna vez y yo creo que eso... Ahí se trancó. Se trancó, Camilo. Quédate quieto que te tranca la señal. La paroscopía, ¿por qué? Más o menos todos tenemos idea, pero a ver si alguno más experimentado puede argumentar, como para los recientes, ¿por qué no la paroscopía? No sé si Fernando, Carlos o Guillermo, ¿por qué no le harían la paroscopía? Pregunta. Que diga Carlos Pilasi que yo lo veo con ganas de hacer la paroscopía.
Para nada, no, totalmente de acuerdo en no, la laparoscopía tiene un rol, pero la verdad es que para mí... A ver, alguien está... Perdón. Ahí está bien. La verdad es que la laparoscopía sí tiene un rol, pero en pacientes muy seleccionados, y no es este. Es en pacientes estables, donde uno quiere ir a buscar algo puntual, como por ejemplo evaluar el diafragma del lado izquierdo, o el paciente muy estable y queremos saber si es que efectivamente penetró o no la herida para hacer el diagnóstico de si la herida es penetrante. Para que te silencié sin querer, Silenciaste, Carlos. No, yo fui sin querer, perdón, porque quería silenciar a otro. Me silenciaron. Perdón, fui yo, sin querer. Perdón. No. Lo que decía es que indicaciones muy limitadas para los pacientes en trauma tienen que ser, para empezar, pacientes estables, que ya con eso dejamos fuera a este paciente. Y las indicaciones, incluso en pacientes estables, también es limitada. Es para pacientes donde queremos evaluar el diafragma o pacientes que queremos hacer el diagnóstico de si es penetrante o no. Me parece que no, en este caso sabemos además que las heridas por arma de fuego es muy poco probable que no tenga lesiones intraabdominales, y la mayoría de las veces la laparoscopía se usa para hacer el diagnóstico y no necesariamente para hacer el tratamiento, porque es más difícil explorar, por ejemplo, un hematoma retroperitoneal. O sea, yo no conozco a nadie que lo haga actualmente en trauma, porque incluye riesgo, demora más, no es lo que queremos en trauma, queremos algo rápido, acortado y con dos objetivos principales: el primero, parar el sangrado, y el segundo, detener la contaminación, y eso se hace mucho más rápido por vía abierta. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Bien. ¿Cómo siguió? Como decían, nosotros se abordó por una laparotomía exploradora, una incisión mediana infraumbilical, y lo que se advirtió fue una lesión en colon transverso, que se puede ver ahí, el borde de la lesión. Bien, en la cirugía se decidió con esta lesión transficiente del colon transverso y con el paciente hemodinámicamente compensado, sin otra lesión por el proyectil a la exploración y sin hematoma retroperitoneal, realizar la pregunta a ustedes, y estaba a punto de meter la pata, preguntarles a ustedes a ver qué querían hacer con esta lesión. Antes, preguntó Carlos si tiene gasometría. ¿Eso es la gasometría? ¿Cómo está ahora? No, en esta oportunidad todavía no. No, bien. Hay dos participantes que levantaron la mano, doctor Viñoles y doctor Juan No Carlos tenemos Fornés. gaso, ¿no? Es fundamental, porque hay que saber si hay que hacer control de daños o si tenemos paño para hacer algún otro tipo de conducta, ¿no? Bien. Bien, Camilo, gracias. ¿Folo? Gracias, Camilo. ¿Folo? Más o menos en el mismo sentido, plantearse si el paciente está en condiciones, si está hemodinámicamente estable, si no hay elementos que me contraindiquen la realización de una reparación primaria, y si no hay mucha contaminación, digo, y está desde el punto de vista hemodinámico estable, no tengo otra duda. Si no es así, voy a control del daño y exteriorizo esa lesión y me voy. Bien, gracias, Folo. Bueno. Parece ser una lesión destructiva, ¿no? Por lo que se ve ahí. Sí, perdón, quería hacer una aclaración para la interpretación. Esa imagen, justo la que está poniendo ahí Estefanía, es cuando ya se unificaron las dos lesiones. Tenía dos lesiones muy con un puente que estaba un poco... Decía que se había unificando ambas lesiones y quedó así, lo que estamos viendo ahí, que tiene bordes mejores, por supuesto sangrantes. Perfecto, gracias, Guillermo. Nico Martínez, levantaste la mano, ¿cómo te va? Hola. Sí, desde el celular, ¿se escucha? Sí. Pienso yo que el paciente tiene una lesión única de colon, que no tiene lesiones vasculares, que la macrohemodinamia está más o menos bien, y dos cosas: no condicionaría la reparación o la cirugía del control del daño una gasometría, y lo otro es que si hago una cirugía de control del daño, digo, a contrario de lo que dijo Folo, no está indicada hacer la colostomía. ¿Qué piensan los demás?
Sí, eso está bien. Significar. ¿Puedo hablar? Sí, dale, Fernando. Sí, un poco en el sentido de lo que viene diciendo Nicolás. El estudio de la conducta con las heridas de colon, como en tantos temas de trauma, es un tema que fue debatido durante mucho tiempo, pero creo que hoy en día está bastante pautado al momento actual, ¿verdad? Durante muchos años el paradigma era el manejo de las heridas de colon, era la colostomía, había sido un mandato de las Fuerzas Armadas inglesas que después se extrapoló a Estados Unidos y después a la vida civil. Y eso fue así durante décadas, pero eso se revisó. Eso se revisó hace ya también unas cuantas décadas, por lo menos 2, 3 décadas, en los cuales se vio que las heridas de colon de la vida civil, y después también se está viendo las heridas de guerra, si no asocian una situación de inestabilidad hemodinámica que exige una cirugía de control de daños, o asociaciones lesionales tales y de una gravedad tal que impliquen grandes lesiones asociadas, son pasibles de reparación primaria. Entonces, y esto va independientemente del grado de contaminación, y más en el trauma metropolitano, urbano, como este muchacho que hacía 30 minutos que había sido herido de bala. No estamos hablando de una peritonitis evolucionada, ni mucho menos. Estamos hablando de la contaminación natural que hay habitualmente cuando vemos a estos pacientes poco tiempo después de la lesión primaria. Esta no significa un dato para tener en cuenta desde el punto de vista de la toma de decisiones. Ahora, si vamos a hacer cirugía de control de daños, que sería otro enfermo, sería un enfermo con otro compromiso desde el punto de vista de sus sistemas fisiológicos, bueno, entonces no hacemos colostomías, porque la colostomía no forma parte de la cirugía de control de daño. Hacemos un clampeado simple y después se reintervendrá, o ligadura a ligadura, le metemos una engrampadora, lo que tengamos a mano, pero no hacemos colostomías, no nos dedicamos a hacer colostomías. Entonces, acá el parteaguas es la situación fisiológica del enfermo. Y en este enfermo que no tiene asociaciones lesionales y que fisiológicamente está estable, que está normal, yo creo que no tiene ninguna contraindicación para hacer una colorrafia. Bien, gracias, Fernando. No sé, Nico, ¿dejaste la mano levantada o te quedó levantada o querías opinar de nuevo? Nico Martínez. Entonces le damos la palabra a Carlos Pilasi. Carlos. Sí, de acuerdo con lo que había dicho Nicolás, la cirugía de control de daño incluye algunas técnicas y excluye algunas otras. Entonces, una de las cosas que no incluye la cirugía de control de daño es las ostomías, porque toma más tiempo y básicamente si uno no puede hacer una reparación o no puede hacer mantener la continuidad, lo que se hace es la resección y mantener los bordes cerrados y abandonados dentro del abdomen, que además se va a dejar abierto. Entonces, colostomía en cirugía de control de daños, no. En este paciente es importante la gasometría, por supuesto que no es la única cosa, pero yo creo que sí es importante. La decisión de usar una técnica u otra, es decir, usar cirugía de control de daño o cirugía definitiva, no pasa por los hallazgos fisiológicos. Por lo tanto, que yo tenga esta lesión de menos del 50%, de más del 50%, así grado 2, grado 3, de la AST, no me va a determinar qué voy a hacer con ese paciente, me lo va a determinar la fisiología del paciente. Es decir, un paciente con una lesión grado 1 y en shock probablemente voy a hacer mucho menos que con un paciente con una lesión grado 3 y estable. Entonces el concepto es fisiológico, y una de las cosas que sí nos ayuda a determinar la fisiología del paciente es el estado celular, y eso nos da el metabolismo, si es que se cambió a aerobio o anaerobio, cómo está el lactato, cómo está el CPH, cómo está la fisiología del paciente. Y algunas cosas podemos extrapolarlas desde los hallazgos clínicos, como por ejemplo la respuesta del paciente a volumen, cómo está la temperatura del paciente, cómo está el relleno capilar, algunas cosas que podemos determinar con nuestro examen físico, que en este caso me parece que está todo hacia lo bueno, digamos, hacia lo positivo, y después consideramos algunos hallazgos anatómicos. Entonces lo primero es lo fisiológico. Este es un paciente joven que hay que tener cuidado, porque obviamente estos pacientes, pero en realidad con todo hay que tener cuidado, porque con los niños hay que tener muchísimo cuidado porque tienen una reserva muy alta, y cuando están mal es porque ya no les queda. Los abuelos tienen una reserva muy poca, entonces también tenemos que no lleguen a esa etapa de compensación, porque no nos da tiempo para reaccionar. Y estos pacientes que son los ideales, porque digamos es el mejor paciente de su fisiología, digamos, necesitamos ver cómo está reaccionando. Entonces un paciente que recibió solo 2 litros de cristaloide, estas preguntas que yo estaba haciendo acá son las que yo hago normalmente al anestesista cuando estoy operando.
que queda un poco raro, porque es como, bueno, pero tú preocúpate de resolver la herida, y no funciona así en trauma. Estamos viendo un paciente entero, entonces la fisiología es importante, y si nosotros no tenemos ese dato, se lo tenemos que pedir al anestesista. Paciente que está estable, es decir, no empeora, con solo 2 litros de cristaloides, que no es mucho volumen, que viene contaminado, en la parte fisiológica el paciente tiene un relleno capilar conservado, normotérmico, no sabemos si está acidótico o no, porque no tenemos los gases, pero aparentemente es un paciente que no está muy mal, y no está peor de lo que llegó, sino que un poco mejor incluso. Desde el punto de vista anatómico hay poca contaminación y una lesión grado 2. Es decir, este paciente para mí, concuerdo, tomando todo esto en conjunto, con Fernando, y este es un paciente que para mí iría a refrescar los bordes, que ya lo hicieron porque unieron ambas heridas, y una reparación primaria, no haría resección. Y cerraría el paciente además. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, a ver cómo sigue. Exactamente como dijo Carlos, no me estaría pasando la diapositiva, espérame. Se decidió hacer una rafia simple de la lesión, previamente debridando los bordes, y se decidió el cierre abdominal sin dejar drenajes. Bien. Bien, ¿tiene algún comentario adicional a los que ya hicimos? Me sigo intrigado por esos doloritos. Sí. Sí, van a dar que hablar. ¿Eh? Va a haber que hablar. Continúo entonces. Dale. En el posoperatorio, el paciente a las 48 horas intercurre con vómitos, dolor intenso abdominal, febril y con un examen abdominal que impresionaba peritonítico. En el laboratorio tenía una leucocitosis con 20.000 blancos, y hablando de la microcirculación tenía un pH de 7,28 y un exceso de bases de -8. Y ahora se plantea la nueva pregunta si le harían una tomografía abdominal en el paciente este, considerando que seguimos con el problema de que tenemos que trasladarlo a 5 minutos, si le harían una relaparotomía o si le harían una laparoscopía exploradora, una videolaparoscopía. Dijiste que tenía dolor abdominal, reacción peritoneal, tenía... Reacción peritoneal. Está. Folo, levantaste la mano. Sí, con este cambio es notorio, ¿no? O sea, que estás frente a una peritonitis. Lo primero que me plantearía, tengo ese problema de no poder trasladarlo para hacer una tomografía. No me cambia mucho. Ya tengo directamente que pensar que lo voy a tener que reoperar. O sea, que voy directamente a la laparotomía nuevamente. Estoy pensando en una falla de sutura. O eventualmente una isquemia en otro lado, o una lesión desapercibida. Exacto. Sí. Una preguntan en el chat, ¿cuántos días dijiste de posoperatorio, perdona? 48 horas. 2 días. Da para pensar más en una lesión desapercibida, ¿no? Por el tiempo de evolución. Pero bueno. Pregunta Carlos, ¿cómo fue el posoperatorio hasta ese día? Tránsito y alimentos. No, perdón, estaba en ayunas y cuando se estaba tratando de evaluar si iba a iniciar una dieta por vía oral, comienza con vómitos, aparte del cuadro de dolor, eso con respecto a lo que no había tenido tránsito hasta ese momento, eso con respecto a lo que ocurrió en esas 48 horas. Bien. Nico, levantaste la mano. Gracias, Guillermo. ¿Yo? Sí, Nico, dale. Sí, no, pensando en una lesión desapercibida, le daría la relaparotomía de una. Sí, yo pienso igual, sí. Gracias, Nico. ¿Carlos? Sí, es bien precoz igual. Entonces acá eso a mí me llama la atención, porque en general las fallas de sutura son más tardías, no es al día 2. Al día 2 en general las causas de fiebre son otras, son atelectasia, son neumonía, y obviamente pensar en que puede haber habido alguna lesión que no se vio. Pero falla de la sutura al día 2, a menos que técnicamente haya habido algún problema ahí, me llama la atención. No sé, me imagino que hicieron el resto de la evaluación de haber habido alguna otra cosa más, pero solamente preguntarse que me imagino que se revisó todo el resto del abdomen, no había lesiones tampoco hacia abajo, hacia la reflexión del peritoneo, ¿no? No, teóricamente, por lo que figuraba en el parte quirúrgico de la primera cirugía, no había habido hallazgo de otras lesiones. Tampoco habían encontrado el proyectil al cual ha venido a buscar en la fosa ilíaca izquierda en base a la radiografía. Supusieron que tenían una ubicación más retroperitoneal y no hubo más intentos de rescatar el proyectil. Eso es lo que figuraba en el parte. Ah,
Es que ese dato está importante, porque el proyectil entonces no estaba intraperitoneal, estaba extraperitoneal. Exacto, exacto. No se lo encontró flotando, digamos, en fosa ilíaca izquierda, como un poco se pensaba con esa radiografía previa a la cirugía. Se lo encontró y se pensó, inclusive se decoló el colon sigmoides, tratando de descartar una lesión a ese nivel, y se pensó que al no encontrar el proyectil estaría ubicado más atrás, en partes blandas retroperitoneales, y bueno, no se insistió en buscarlo. No había colon sigmoides tampoco, por lo que mencionaban en el protocolo. Pero el trayecto, el trayecto que había, se podía ver si es que había ruptura del peritoneo hacia abajo o hacia atrás, ¿no? Bueno, parte quirúrgica era bastante escueto y mencionaba que no había lesiones, que se había devanado del intestino delgado sin lesiones, que se había hecho un decolamiento del colon sigmoides y del colon descendente izquierdo sin lesiones, y que no se había encontrado el proyectil. Eso es todo cuanto figuraba en la foja. Bien, entonces yo a esta altura estaría pensando que hay efectivamente una lesión que no vimos y que no está en el intraabdomen, sino que está extraabdominal, y que este paciente, claro, idealmente nos serviría un TAC a esta altura solamente para saber eso, pero si ese es el diagnóstico, el planteamiento acá sería una colostomía, que podría haber sido la primera cirugía si hubiésemos tenido el TAC, pero entiendo que en ese momento, sin tener la posibilidad de TAC en el hospital, hacía hacer la cirugía en el primero. Bueno, veamos cómo sigue. Bueno. Bien, gracias, Carlos. Levantó la mano Camilo y después, si te parece, seguimos. Camilo. Dale. Sí, creo que han dicho casi todo, pero en este paciente siempre las heridas de bala generan un sector de isquemia más allá de la lesión que nosotros vemos, y a veces es causa de falla de sutura en las 48, 72 horas. O sea, no es una falla de sutura en sí, pero hace que el tejido es isquémico, la sutura no sea conveniente. Y otra cosa, la lesión inadvertida, cosa que tenemos que decirle siempre a los familiares de estos pacientes. Siempre tenemos que hablar con el familiar de este paciente y decirle, mire, que pueden aparecer lesiones que nosotros no vimos. Nosotros revisamos del cardias al ano, pero las heridas de bala blanca, siempre puede haber alguna lesión inadvertida. Yo iría a la relaparotomía en este enfermo y vería qué es lo que le está pasando. Gracias, Camilo. Bueno, ¿cómo siguió? Vamos, seguimos. Se decidió abordarlo por una relaparotomía, por la misma incisión. Se visualizaba peritonitis fecal y también celulitis biliosa retroperitoneal, y se visualizaba a nivel del retroperitoneo el orificio de orificio de bala. Además, en la relaparotomía se realizó ahora sí un decolamiento del colon derecho, se realizó maniobra de Kocher y se visualizó a nivel de D2 otro orificio de bala, ¿sí? Y en total se constataron 6 orificios, uno en D2 de gran tamaño, aproximadamente de 3 centímetros, y otro en D3 de menor tamaño. Entonces, si hacemos la cantidad de orificios que teníamos la sutura previa, que es esta, ¿sí? En el colon transverso era la rafia simple, y se visaba en D2 y D3 los dos orificios. Recordamos que el de D3 era de 3 centímetros de mayor tamaño, el de 2, perdón, de mayor tamaño, y se visualizaban a nivel de colon derecho 4 orificios. Bien. Lo tiró, che. Oh. Por eso lo de los cosos en espejo, ¿no? O sea que no tenía una herida inadvertida, tenía una colección de heridas inadvertidas. Bien. ¿Qué harían? Yo llamo a Machado. Fernando, venía a ayudarme. Nico. Nico levantó la mano, el folo. Sí, con estos hallazgos es difícil seguir, porque uno espera que la laparotomía exploradora en el trauma sea arreglada y tenga... Pero bueno, ahora yo pensando bien, la verdad que estaba medio desconectado, estoy conectado del celular. La topografía y la lesión que teníamos segura y dónde estaba la bala, era difícil que no tuviera otra lesión. Me gustaría saber qué pensó Guillermo, qué pensó el equipo. No sé si ustedes reoperaron al paciente, estuvieron en la primera cirugía,
¿qué pensaron cuando tuvieron el equipo que tuvo que resolver el paciente ahora y hacerle la nueva laparotomía? Sí, bueno, gracias a todos por los comentarios. Lo primero que pensamos fue justamente lo que está mostrando ahí Estefanía, con respecto a esa placa original, ¿no? Que lo que le sucedió es esto que ahora Estefanía les va a mostrar. Pensamos que la placa había sido leída en forma inversa, ¿no es cierto? Lo cual contribuyó el hecho de no tener una tomografía. Si el paciente hubiese llevado el tomógrafo, que bueno, justo no estaba funcionando en el hospital, no se quiso arriesgar a llevarlo fuera del hospital, obviamente en la tomografía se hubiese visto la serie de lesiones, la trayectoria exacta del proyectil. La placa, bueno, acá evidentemente se prestó algún tipo de confusión. Una placa en la que si apreciamos hacia arriba no se ve la silueta hepática ni tampoco una dilatación gástrica, tampoco estaba el tórax o tomando la base del tórax como para decir esto es derecho y esto es izquierdo, y bueno, lo que se interpretó en ese momento es que había sido una lectura errónea de la placa, ¿no? Lo cual concordaba, por supuesto, con el trayecto, no hacia la izquierda, sino hacia la derecha, y toda esa seguidilla de lesiones y el hallazgo del proyectil inclusive. Eso fue lo que pensamos en ese momento, ¿no? Bien. Juan Carlos levantó la mano antes de seguir. Con esta situación y esos hallazgos intraoperatorios, hay que estar con la cabeza muy, muy fría. No tengo dudas que le hago una colectomía derecha. Verifico a ver el estado de la sutura colónica realizada hace 48 horas previas y reparo el duodeno en la medida de lo posible. Si las heridas están muy, muy mal, reparo igual y lo excluyo. No tengo dudas. Y le hago una gastroyeyuno en la medida de lo posible. Y lo dejo abierto. O sea, es un mix. Lo que pasa es que ya a esta altura estamos con una peritonitis evolucionada, y me parece que el enfermo todavía puede tener chance para una más, pero realmente los hallazgos son realmente muy, muy pensarían en una catástrofe prácticamente, pero bueno, eso es lo que a mí se me ocurre ahora. Capaz que hay que estar en el momento, en el lugar, capaz que o algunos pueden pensar que es un exceso el realizar una exclusión duodenal, pero no sé, me parece que son demasiadas cosas como para solamente hacerle una rafia e irme con el abdomen abierto. O sea, capaz que es quemar las naves antes de tiempo, pero bueno, digo, se me ocurre eso. Perfecto. Fernando, levantaste la mano. Sí, no sé, pienso que lo del duodeno tal vez pueda ser opinable, pero lo que sí me parece que trataría de dejar el menor número de suturas posibles, y más allá de que el aspecto a 48 horas de la colorrafia previa sea el adecuado, yo creo que haría una colectomía derecha incluyendo esa colorrafia, o sea, no dejaría más suturas que las duodenales, ya para tener un único problema, porque es extender un poquito más la región colónica, ileostomía sin reconstrucción en este momento, y bueno, me quedaría con un único problema, que puede ser el duodeno. Bien. El paciente al examen intraoperatorio está hemodinámicamente compensado, ¿sí? Sin requerimiento de vasopresores, con una segunda gasometría que tiene un pH de 730, menos 5 de sexo de bases y un láctico de 2,5, y había un hilio posoperatorio con distensión de asas de intestino delgado. Acá el manejo de lesiones, nosotros lo que proponíamos era si realizaban sutura de todas las heridas, lavado y un abdomen abierto y contenido para una segunda reevaluación como un control de daños. Si les decían la colectomía derecha con anastomosis, sutura duodenal, drenaje y cierre abdominal, o si se le haría la colectomía derecha sin la anastomosis, con ostomía, sí, una duodenostomía con exclusión pilórica y drenajes y cierre abdominal con malla, que era lo que proponía Fournier. O si se les propone alguna otra técnica a ustedes que podrían hacer. Lo que dijo vos, Fernando, dijiste, bueno, colectomía derecha, que si está estable, y las suturas duodenales, ¿no? Se podría. Y está. Sin anastomosis, capaz la colectomía derecha puede ser discutido hacerle la anastomosis, pero si está bien y es joven, se puede anastomosar todo. Está frente a una peritonitis, Pablo. Yo no me arriesgaría, lo dejo cerrado. Lo único, tal vez, hacerle una ileostomía y nada más. Rapidito. No sé qué opinan los más experimentados.
No sé, Fernando. Sí, yo no reconstruiría tampoco ahora. Ahí tienes una mano levantada. Sí, Camilo. Le harías una ileostomía entonces. Camilo. No, opinó el profe, digo, yo no haría ninguna anastomosis más que bueno, una exclusión duodenal, y inclusive dejaría a este enfermo abierto para darle una lavadita, para mirar un poco, pero no le haría anastomosis a este paciente. Bien. Carlos, gracias Camilo. Carlos. Sí, yo creo que para mí lo mínimo en este paciente sería, estoy de acuerdo con Fernando, de reducir el número de potenciales problemas. Entonces yo haría lo mínimo para este paciente, una colectomía derecha extendida un poquito hacia incluir las heridas que estaban del primer punto, y haría también una reparación primaria del duodeno, sin exclusión pilórica. Y probablemente le dejaría pasado un tubo nasoyeyunal. Ahora, para la reconstrucción, no sé cómo habría tolerado el paciente hasta ese punto, cómo estaba, si hasta aquí estamos bien o estamos, porque a veces cuando uno se mete y empieza a lavar, el paciente hace una descarga séptica, se pone un poco peor, no sé cómo evolucionó durante la cirugía. Sí, perdón, Carlos, un poco también para los demás con respecto a sus opiniones. El paciente realmente, si hubiese que definirlo, estaba, como yo puse ahí en el chat, estaba infectado, pero no chocado. No requería vasopresor, un paciente joven con mucha reserva. Y lo que predominaba era el cuadro local de infección, por supuesto contaminación, y una distensión de intestino delgado que hacía pensar que bueno, el cierre podía ser difícil o podía generar un compartimental posteriormente, pero afortunadamente la fisiología del paciente era bastante compensada y estable en ese momento. De hecho no se había justamente desbarrancado con motivo de los lavados y la diseminación tóxica, ¿no? O sea, estaba más o menos bien, digamos, sin apoyo de vasopresores, y hasta el momento estaba con hilio. ¿Y cuánto volumen se le había pasado hasta ese momento, desde que llegó el paciente? Porque imagino que estaba con un balance positivo. Sí, bueno, en esa época, esto fue hace varios años y había todavía una tendencia mayor a la actual a pasar mucho cristaloide, más a lo que habitualmente se utiliza hoy en base a bueno, lo que se ha visto en la bibliografía, en las revisiones, en todo. Así que el paciente ha recibido fácilmente 2 a 3 litros de cristaloide como mínimo, no tenemos el detalle exacto, pero no menos de eso. Entonces, con eso yo no haría nada más, me dejaría el paciente abierto y me iría a la UCI con objetivo de balances negativos o neutros, y traerlo en 24 horas para poder hacer una anastomosis, un cierre primario, y revisar cómo está la sutura del duodeno. Y probablemente, si es que es posible, no sé si es que es posible ahí, pero a lo mejor en una línea central para empezar parenteral, porque no veo que este paciente se vaya a poder alimentar muy precozmente. Entonces, para mantener la parte de nutricional. Gracias, Carlos. Nico levantó la mano y después Fernando. Nico. Sí, yo creo que si me toca enfrentar el paciente en la primera cirugía, bueno, con un escáner, con las mejores condiciones y con los hallazgos, con el paciente en la primera cirugía, es reparación primaria en el duodeno, micolectomía derecha y la anastomosis de repente si el paciente está bien. Pero claro, ahora está evolucionado, el paciente está muy contaminado y no dudaría en hacer un control del daño. Sería... Se cortó, Nico. No traumático, pero sí traumático inicialmente. ¿Me escuchan? Sí, ahora no, sí. ¿no? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, disculpen, voy a tratar de decir lo que pienso y si no me escuchan, seguimos con los demás porque tengo mala señal. En esta segunda cirugía, estoy de acuerdo por la línea que viene. Yo creo que todos le haríamos la hemicolectomía derecha, yo ligaría los cabos o si tengo stapler mejor. Y en el duodeno no sé si no me convence hacerle la exclusión pilórica en este tiempo, por lo menos. Le haría la sutura primaria y le dejaría pasar la sonda nasoyunal, porque la exclusión pilórica no pone en resguardo del tema del páncreas y de la bilis, ¿no? Claro. Eso. Gracias, Nico. Hemicolectomía derecha, ligadura de cabo y reparación de intestino y drenajes y dejarlo laparostomizado para una nueva exploración. Y ahí tomar una decisión más definitiva. Claro. Gracias, Nico. Fernando. Yo digo, comparto un poco la línea en la que
comparto casi totalmente la línea en la que, el razonamiento en la que viene, solo algún matiz, y es que este paciente, por lo que me parece interpretar de lo que nos transmite Guillermo, todavía no está en shock séptico, todavía no está requiriendo vasopresores, no está en shock, pero es un paciente que está, desde el punto de vista sistémico, aunque no lo demuestre, seguramente debe estar afectado, y desde el punto de vista locorregional ni que hablar, porque no se está diciendo que tiene un intestino delgado edematoso, que está pensando, se está cuestionando la posibilidad de un cierre. Ha habido indudablemente una hiperreposición de cristaloides, me imagino muy bien, un intestino delgado muy desfavorable para una reconstrucción primaria en este momento, para una una anastomosis ileocólica. Pero no lo veo como tampoco el paciente in extremis que requiera una ligadura del delgado o un cierre con sutura, un stapler. Entonces, yo creo que este enfermo podríamos ya hacerle una ileostomía. Me parece que no está contraindicado hacer una ostomía a este enfermo, pero no me aventuraría a una anastomosis primaria. Entonces, yo creo que este enfermo lo resolvería con cierre de las lesiones duodenales, hemicolectomía derecha extendida más allá de su última lesión, incluyendo entonces, por supuesto, la sutura previa, ileostomía y abdomen abierto y contenido. Perfecto, gracias, Fernando. Carlos, levantaste la mano. Sí, solo para otra vez, como creo que en estos casos, porque las decisiones nunca son como blanco o negro, entonces como creo que uno tiene que pensar, bueno, pero ¿cuál es el problema de este paciente ahora? Y yo no tengo que resolver todos los problemas en un mismo tiempo. Entonces, el problema es que este paciente ahora llega por contaminación, y eso sería mi objetivo en esa cirugía. Por eso que para mí yo terminaría solamente en resecar el segmento que está dañado, reparar los orificios para que no haya más contaminación, reanimar el paciente más y después volver en una segunda etapa para poder hacer una reconstrucción. Creo que no es necesario tomar una decisión definitiva en esta cirugía y para mí esta sí sería una cirugía de control de daño en este momento. Bárbaro. Gracias, Carlos. Bueno, continúa. Seguimos. Nosotros lo que se decidió en ese momento quirúrgico es la colectomía derecha sin la anastomosis, una duodenostomía con exclusión pilórica, se dejaron drenajes y se dejó una malla parietal. En ese momento no contaban con malla de Bicryl, así que dejaron de nylon. Ahí se puede ver el colon llegando a la pared, la ileostomía, ¿sí? Que se ve la fístula mucosa, y se ve la distensión de las asas que había que salían por la laparotomía. Bien, se decidió también hacer el cierre de la lesión de D3, que era la de menor tamaño, ¿sí? Y la duodenostomía por la lesión que se encontraba en D2, alejada de la ampolla de Vater. Esas son las dos lesiones. Y se realizó la exclusión pilórica con poliglactina 0 y también la gastroenteroanastomosis. Ahí se ve yeyuno y el estómago en dos planos. Entonces, en el recuento de lesiones, en la colectomía se llevan la lesión del transverso y le queda la gastroenteroanastomosis con la exclusión pilórica, con la ileostomía y la fístula mucosa, y la rafia del colon y la duodenostomía, con los dos drenajes, ¿no? Bien. Bien. Perfecto. Y el cierre con la malla de nylon. En el posoperatorio el paciente quedó en ARM, en asistencia respiratoria mecánica, en la terapia, por 48 horas, progresaron al winning posteriormente, con NPT desde el día 2 al día 7, y al día 7 pasó al piso de cirugía general. No desarrolló complicaciones intraabdominales y toleró la dieta oral a partir del día 7. Pero por uno de los drenajes tenía una fístula biliosa dirigida, ¿sí? De 200 centímetros cúbicos día, que venía descendiendo progresivamente. Bien. Bien. Se le realiza una tomografía al día 10 y no evidenciaba colecciones. Entonces, en el devenir, a partir del día 21, se retiró progresivamente la duodenostomía, 2 centímetros por día, hasta el día 26, que se retiró por completo. Al día 26 también se lo llevó a quirófano para el retiro de la malla de nylon, que tenía ya granulación adyacente, y además se hizo un cierre primario solo de la piel,
se conservó el drenaje que venía de débito bilioso hasta el día 30, donde se agota, ¿sí? Y al día 32, perdón, se realiza una seriada donde se visualiza la repermeabilización de lo que había sido el cierre pilórico. Este paciente se va de alta el día 35 con la entración mediana residual y pendiente además la reconstrucción del tránsito de las ostomías. Entonces, como hicimos ya en la presentación del caso anterior, no sé si recuerdan el TNO hepático por herida de arma de fuego, volvemos a plantear la valoración de la tomografía en el diagnóstico de estas heridas de arma de fuego y si ustedes creen que tal vez la tomografía inicial, si habríamos tenido tal vez la posibilidad de hacerla en la segunda oportunidad, nos hubiese adelantado un poco en lo que fue la lectura errónea de la radiografía y con ello las lesiones desapercibidas. Bien. Fernando, levantaste la mano. Sí, sí, bueno, en primer lugar, felicitarlos por el caso, y un caso interesantísimo, que creo que además muestra, creo que nos sirve para repasar las cosas que van evolucionando en nuestras definiciones tácticas, también a lo largo del tiempo. Y a mí me gustaría preguntarle a Guillermo, si él lo dijo, que este caso ya tiene muchos años. Si hoy, Guillermo, hoy te toca este caso, volvés a vivir este caso, ¿vos le harías una duodenostomía? Bueno, muchas gracias por los comentarios de todos. La verdad que son pocas las veces que uno hace una duodenostomía y creo que si uno tuviese que definir, ¿no?, cuál sería la indicación es cuando uno piensa que es una herida muy mala. Nosotros generalmente son lesiones desapercibidas o lo hemos visto también en úlceras perforadas de mucho tiempo de evolución. O a veces algún paciente que se hizo una gastrectomía y el muñón duodenal fue muy difícil porque tenía mucha fibrosis. Son casos, por suerte, hoy en día mucho menos frecuentes que en el pasado. Pero yo creo que la indicación de duodenostomía sería cuando uno dice, bueno, esta herida es muy mala, la suture como la suture, la repare como la repare, esto va a filtrar seguro, prefiero adelantarme y ya dejar una fístula lateral dirigida. Y de las dos lesiones, la que estaba en la segunda duodenal, que aparentemente era por donde había salido la bala, ¿no? Había entrado por D3 y había salido por D2, era una lesión muy anfractuosa, realmente muy mala a los bordes y grande, y nos pareció que realmente eso iba a filtrar de cualquier forma. Entonces, sí, creo que volvería a hacerle una duodenostomía, en el sentido de decir, bueno, aseguremos al máximo la contaminación, porque por más que la hubiésemos suturado en ese momento, realmente no sé cuánto hubiese tardado en volver a filtrar, realmente era muy mala la herida. De hecho, usted ahí cuando recién Estefanía mostraba el postoperatorio, lo que venía, ella mencionaba como fístula biliosa, no era la duodenostomía, que por supuesto sabíamos que iba a salir bilis, sino que yo creo que venía por uno de los drenajes abdominales y nunca supimos bien si era de la D3, la sutura de la tercera duodenal, que filtró también, o si era una salida peri, sonda Pesser, peri alrededor de la sonda que habíamos dejado en la D2. O sea, realmente era un duodeno muy malo. Y después, la exclusión duodenal con la gastroentero se le hicimos con la esperanza, la expectativa de que el paciente pudiese comer pronto por boca, y de esa forma, bueno, obviamente el tránsito alimentario iba a ir directamente a la gastroentero, con el píloro cerrado. Pero creo que volvería a hacer la duodenostomía, pero tendría dudas con respecto a la gastroentero, en el sentido que, bueno, fue agregar una sutura más que se podía complicar en un ambiente muy contaminado. Si bien el paciente tenía una fisiología que parecía no ir de la mano de la catástrofe intraperitoneal que tenía, realmente me quedarían dudas con respecto a la gastroentero. ¿Qué hacer con respecto a eso, ¿no? Otra posibilidad es sí o no hacer la gastroentero y que el paciente quedase con nutrición parenteral, ¿no? Uno sabe que por más que haga la gastroentero, igualmente no disminuye totalmente, y la exclusión pilórica no disminuye totalmente el pasaje de bilis, ¿no es cierto?, por el marco duodenal, eso igualmente puede contaminar. De hecho, fíjense que tenía el píloro cerrado, el gastroentero, empezó a comer a partir del 7º día y estuvo más de un mes con una fístula biliosa, obviamente era alimentada por el drenaje de bilis hacia ese duodeno, así que creo que la duodenostomía la volvería a hacer, pero tendría dudas con la gastroentero, realmente. Y son casos realmente muy, muy particulares, ¿no?, que uno se tiene que plantar en cada caso en particular, evaluar muchos factores, sí, difícil. Muchas gracias, Guillermo. No, gracias por tu comentario. Carlos levantó la mano. Carlos. Sí, yo creo, solamente creo que estuvo súper bien manejado la segunda vez. La primera vez yo creo que es importante que a lo mejor esto se podría haber evitado con el TAC. La verdad que no necesariamente, el TAC no es acá el problema está en que la cirugía de trauma es una cirugía reglada, donde uno hace siempre las mismas cosas independiente de
como en el ABC. No es porque el paciente tenga un problema en el tórax, no le voy a evaluar el abdomen. Es como, uno siempre debe hacer todo. Y una de las cosas principales, si bien nos tiró por el desvío, yo también me había quedado cuando hablé de la lesión yo estaba pensando en recto, pensé que estaba con el lado izquierdo de la primera radiografía que mostraron. Pero el problema acá es, uno tiene que intentar ver dónde está el trayecto de la herida. A veces uno puede, solamente buscando las lesiones, si no se queda claro, creo que a lo mejor es una indicación para ahí dejar al paciente para una segunda imagen, a lo mejor en el postoperatorio, si es que no queda claro el trayecto. Pero acá el problema creo que está en que no se hizo las maniobras que uno debiera hacer en base a el trayecto, que es como si uno ve que la lesión está en el lado derecho y tiene que hacer un Cattel-Brach, tiene que traer la transcavidad de los epiplones, o sea, no puede no hacerlo. Eso si no tiene lesiones, obviamente, en el lado izquierdo no tiene para qué decolar el colon izquierdo, pero en la lesión en la herida epigástrica, por ejemplo, no está nombrado ahí, pero creo que una de las cosas que siempre también debería haberse hecho es entrar a la transcavidad de los epiplones, también es como parte de la exploración, aunque sea negativa. Y eso, ahí no se nos va a pasar nada. El TAC puede estar, puede no estar, lo pueden leer mal, lo pueden leer bien, no sé. Muchas veces no tenemos el TAC y esa no es la razón para que se nos pasen lesiones. Y como decía Fernando, claro, algunas cosas a lo mejor hoy día tenemos más evidencia para saber que podrían ser más o menos seguras, pero los principios sí se han mantenido y son eso, son ir a buscar la lesión, y este paciente a lo mejor habiendo tenido eso, en un primer lugar, hubiéramos ido a lo mejor a una resección, anastomosis primaria, y no hubiera tenido toda esta estadía tan larga que tuvo. Entonces creo que es importante recordar para los que hacemos cirugía de trauma y urgencias que hay principios y protocolos que uno debe hacer siempre, como la exploración del colon, la exploración del abdomen en los 4 cuadrantes, y una cosa arreglada para evaluar, para que no se nos pasen lesiones. Gracias, Carlos. Excelente. Bien. No sé si alguno quiere hacer algún otro aporte. Perdón, Pablo, hay 2 puntos más de discusión, pero primero si hay algún aporte más en este punto, y si no pasamos a los otros 2 siguientes puntos de discusión. Bien, bárbaro. Pasá, Dale. continúen. Habíamos presentado en el caso anterior que se le realizaba el TNO este artículo donde habla de que para realizar un correcto tratamiento no operatorio de estos pacientes es imprescindible el uso de tener una tomografía de base. Y otro punto que planteábamos dentro de las preguntas es cómo influye la exploración intraoperatoria incompleta en las incidencias de lesiones desapercibidas, que era lo que hablaba Pilasi. Y lo que encontramos es que era una de las causas más frecuentes de lesiones inadvertidas, con mayor responsabilidad obviamente del cirujano a cargo, es la normalidad hemodinámica del paciente. Bien. Después también lo que indagábamos sobre el manejo de las lesiones duodenales con alto riesgo de fístula, y la pregunta es si en el caso que nosotros les presentamos hoy, si habrían hecho el cierre primario o habrían agregado algún otro procedimiento. Claro, bueno, es el tema que recién se discutió. Sí. Sí, perdón, adelante, Fabián. Bien, nosotros lo que también encontramos es este cuadro que es rápido de aplicar, de Farrada, ¿sí? Que lo que habla son de las lesiones duodenales y las clasifica en 4. En la primera, el hematoma o la laceración no penetrante, donde el tratamiento podría ser el TNO, y si hay sospecha obviamente de perforación, la exploración quirúrgica. En el 2, la herida simple sin factores de riesgo, donde se puede hacer la rafia simple. En la 3, la herida ya con los factores de riesgo, donde ahí entraría en juego la exclusión pilórica con o sin la gastroenteroanostomosis. Y ya en los casos 4, si son lesiones difíciles de reconstruir, o en el contexto de shock, la cirugía de control de daños. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué herida sería la de la que tenga factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo que podemos encontrar en el mismo cuadro que veníamos sería si son leves o graves, según el agente, punzocortante más que nada por los bordes, y las graves que era contusas o por herida de arma de fuego, que es nuestro caso, el tamaño de la lesión, si es mayor o menor al 75% de la pared, la localización para las D3 y las D4 como leves, y D1 y D2 como las graves,
que teníamos cada una de ellas, ¿sí? El tiempo que había transcurrido, en nuestro caso había sido mayor a 24, 48 horas, ¿sí? Si había lesión o no del coleo, con nuestro caso no la había, pero sí había una gran contaminación, una deuda de oxígeno, pero el paciente no estaba en shock. En este otro artículo, que es un artículo de una revisión retrospectiva que se realizó en 314 hospitales, 13 hospitales con 314 pacientes en 2018, nos habla de que la rafia simple en el 98% de los casos basta como el tratamiento primario, pero que hay un cierto porcentaje de pacientes donde uno debería realizar la exclusión de banal, obviamente en casos muy seleccionados, ¿no? Que no tendrían la chance de reparar primariamente la herida. No sé si quieren decir algo. Los escucho opiniones. No, Fernando, solo Carlos. felicitarlos, felicitar a Guillermo, y felicitar a Estefanía por la presentación y por la revisión. Realmente un caso muy, pero muy, muy interesante que como siempre arroja enseñanzas para todos, ¿verdad? Muchas gracias por compartirlo. Realmente muy, muy bueno, muy buena la revisión. Bien. Fernando, recordarles lo que habíamos hablado ayer de que si hay interés en presentar casos, como se manifestó, de diferentes hospitales, no tienen más que avisarnos y decirnos. Sí, esto es un mensaje para todos los presentes, ¿verdad? Y está. Habitualmente estamos presentando el equipo de Mar del Plata, de IGA, el equipo de Hospital de Clínicas, pero esto está, bueno, Sebastián Vélez de Córdoba también se presenta, Sí. pero está abierto para Sí. todo el mundo, todo aquel que tenga casos de trauma interesantes, se comunican con nosotros y esto es un ateneo abierto, ¿verdad? Esto no está limitado a uno, dos o tres o cuatro hospitales, ¿verdad? Johan Medrano, para todos Fernando, los médicos. bien, Johan está preguntando, sí, de Perú, de todos lados, de donde quiere. Justo estaba preguntando, Sí. ¿se puede presentar? Sí, donde quiera. Por supuesto, son bienvenidos, ¿cómo no? Sí, gracias. Buenas, felicitaciones a todos. Realmente el caso ha estado muy interesante, muy enriquecido. Tenemos casos también de trauma, así que, bueno, estaría feliz pues de presentar algún momento algún caso gusto. que tenemos y compartir. Con mucho gusto. Yo ahora en el chat les comparto mi número de celular y ustedes me mandan por WhatsApp y así coordinamos qué sábado presentan ustedes. Con mucho gusto. Perfecto. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Querés, Fernando, que yo les ponga el mío? Sí, claro. Ya acá Yo les puse el pongo mío. también, por así tienen otro dato más. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Quería agregar relacionado con este tema, un tema siempre perturbador, ¿no? De las lesiones desapercibidas, que el próximo Zoom de nuestro hospital, que el Zoom que se hace una vez por mes, va a tratar justamente sobre eso, sobre lesiones abdominales inadvertidas, la problemática, cómo sucede y bueno, qué herramientas se podrían implementar para tratar de prevenirlo, ¿no? Que siempre es un desafío. Eso va a ser el 13 de septiembre, así que ya le estaremos avisando por las redes y a través de esta vía para que sepan justamente Excelente. el líder y el acceso. Muchas gracias a todos por la atención. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Bueno, estamos cerrando, saludos. Fernando. Abrazo para Excelente todos. caso, siempre aprendiendo. Buenos días para todos. Nos vemos. Chao, gracias a todos.